Te invito a este espacio donde juntos exploraremos nuestra conciencia. Descubriremos cómo los testimonios de experiencias personales, la espiritualidad y la ciencia se entrelazan para expandir nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Te invito a sumergirnos juntos en este viaje astral. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Estamos nuevamente en el viaje astral. Ya es nuestro cuarto episodio. Hoy estamos con un tema súper lindo que muchas personas tal vez como que saben, pero tal vez como que no han adentrado sobre este tema que es el niño interior. Hoy estamos con Erika, es una psicóloga que nos va a explicar más sobre este tema. Bienvenida, querida Erika. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, un placer estar en este ¿Podcast? de este viaje astral, que me encanta, por cierto, te diré Ay, gracias. el logo, porque es lo que vamos a hacer hoy día con lo que es nuestro niño interior. Entonces, Eri, para comenzar un poquito, quisiera saber que nos expliques tal vez un poquito qué es el niño interior. A ver, para iniciar yo quiero que entendamos algo y es lo que personalmente yo manejo. Es una frase que manejo siempre, es: detrás de una conducta errada hay una historia triste y hay un niño que llora, pero que nadie escucha. El niño interior es esa personita que no crece juntamente con nuestro cuerpo. Es esa personita que se queda oculta ahí en tu inconsciente, en el cerebro primitivo, ¿no? Es el que se queda ahí. Puede llegar a ser muy tímido, puede llegar a ser impulsivo, puede llegar a ser depresivo, puede ser ansioso, puede ser irritable. Va a depender mucho de la historia que tenga esta persona. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando prácticamente de una persona que ayer fue niño, pero que está repitiendo historias, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacemos con este niño? ¿Cómo lo entendemos? ¿Por qué no nos conectamos con este niño? Porque la sociedad, el contexto educativo, el contexto laboral, nos exige inconscientemente que no podemos ser niños, que tenemos que ser maduros, que tenemos que tener responsabilidades, que tenemos que controlar, que tenemos, o sea, tenemos, Exacto. y nunca hay cuándo siento, Claro. cuándo soy. O sea, tengo, pero ¿cuándo soy yo? ¿Y cuándo puedo sentir yo? ¿Cuándo puedo decir lo que siento, lo que quiero y cómo lo quiero? Claro. ¿No? Y ese es el niño que siempre está guardado. Oh, wow. Esa parte es súper interesante. O sea, entonces cuando nosotros hablamos de un niño interior, es cuando todavía hablamos de una parte pequeñita que no ha crecido todavía en nosotros mismos, pero que nosotros tenemos que ayudar para que vaya creciendo. No, tenemos que ayudar para que vaya entendiéndose él, porque ese niño no va a crecer. Claro. Ese niño tiene que caminar con nosotros, porque es ese niño de la espontaneidad, es el niño que nos va a permitir crear, porque cuando nosotros somos niños, decimos las cosas sin elaborarlas. A mí una de las preguntas que más quería resolver es cómo se manifiesta el tema del niño interior para cada uno de la vida cotidiana. Ya, vamos a partir primero de que en todo el desarrollo de nuestra vida, desde que tenemos el primer contexto social, que es la familia, hay dos heridas fundamentales que van a marcar Sí. nuestra existencia, de las cuales se van a desarrollar otras 5 heridas, de las que se van a desarrollar 5 mecanismos de defensa. ¿Ya? Ya. Estas dos son la vinculación amorosa, que esto es con la mamá. Lo que alguna vez yo les dije, mamá, es autoestima, es el amor propio, ¿no ven? Exacto. Y luego va a venir lo que vamos a llamar la seguridad, y este es el papá, la ley, el que te enseña a poner límites, el que te enseña a estructurar tu vida a partir de pasos que te van a enseñar a tener límites y a poner límites al otro. Claro. ¿No?
Cuando estas dos no están coordinadas, con que falte una, ya falló la otra. ¿No? Entonces tenemos que aprender a trabajarlas, Ya, ya, a entender que puede que papá y mamá no hayan sido los mejores papás del mundo, claro. ¿no? ¿Por qué puede pasar? Sí, totalmente. Pero tenemos el derecho de decir, oye, me dolió, Claro. pero es lo que no les permitimos a los niños. Esto, si podemos parar ahí un momento, porque si te has dado cuenta, Ujú, muchas de las familias que ahora se están creando se forman tal vez solo con una mamá, ujú. o bueno, ya por el mundo moderno también, que no se juzga para nada es el tema de dos mamás o dos papás, digamos, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo se resuelve este tema de estas dos heridas? Lo primordial es que la mamá tiene que trabajar con su niña interior Ah, ya. para poder resolver estas dos heridas Sí, y poder trabajar con sus hijas y evitar estas heridas. claro. ¿No? Porque generalmente las mamás solteras, que yo les tengo mucho respeto, porque hay que ser muy mujer para ser mamá soltera, la verdad, Totalmente, ¿no? sí. Les tengo mucho respeto. Pero generalmente la mamá soltera o es muy permisiva o es muy posesiva, Ujú, ¿no? exacto. Entonces, ahí hay una herida que va, que va a crecer con el niño. ¿Por qué? Porque el niño va a dejar de ser niño y el niño va a empezar a ser adulto, porque la mamá trabaja, entonces, y la mamá no puede con el estrés, se queja todo el Claro. tiempo, entonces el hijo se casa con su mamá. Oh, O sea, ya, ahí es, ya se vuelve claro, en el marido, ya deja de ser niño, empieza a ser el protector de la mamá, es el que consuela, es el que cuida a los hermanos, es el que va a estar preocupado, es el que hace la economía de la casa, le dice a la mamá cuánto está, y para cómo la mamá no está conforme. claro. No, o puede ser al revés, que por si acaso las mujeres también nos casamos con la mamá. Ah, eso O también sea, puede ser llegamos a ser posible. mamás, llegamos a ser Ya, mamá de mi mamá. O sea, tengo claro, que dar seguridad, pero yo nunca fui niño. Y claro. ese niño queda recluido muy dentro. Eso es muy interesante porque muchas de las personas, bueno, yo he conocido, ¿no? A mucha gente que es como que han madurado antes y es Ujú, como que ya nunca han dejado ese papel, ¿no? ujú, Y es como que al final ya el niño quedó muy obsoleto a lo que ya son. ujú, Pero cuando están en una situación así como que más en confianza y todo eso, es como que ya sale su niño y como que se dan cuenta y lo reprimen. ujú. Y eso entonces puede pasar, O ¿no? se Esto es excede, una... Claro, ¿no ves? o se excede, exactamente. Ujú. Sí, eso es, por ejemplo, en algún momento expresé de que ninguna etapa del desarrollo humano se salta. Si no fui niño en mi niñez, tengo que ser niño en mi adolescencia o tengo que ser niño en mi adultez. Ninguna. Por Interesante, eso también sí. hay personas que son personas adultas de 35 años y tienen una conducta de 15, Totalmente, ¿o no? totalmente O les cierto. pasa que tienen un berrinche de 5 años y de repente dices, pero a ver, como que no va tu Claro, reacción a la situación que está pasando. claro, eso es muy cierto. Entonces, como tú dices, o sea, hay que ser niño en algún momento. Si digamos no él ha sido niño, no ha sido niño cuando era la edad adecuada, Ujú. entonces puedes volver a ser niño cuando ya eres adulto. Y vas a hacer, o sea, no Y, es que puedes, lo vas a hacer, ah, pero el ya. problema es que vas a ser un niño descontrolado. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí viene una herida más. Entonces, hay la herida de prácticamente el abandono. Mm, Entonces, esta herida nos va a desarrollar un mecanismo de defensa en el que yo voy a quedar a ser niño eternamente. Voy a ser entiendo. niño eterno y como niño eterno voy a buscar quién me resuelva la vida, quién pague mis gastos, quién decida mis cosas, quién es, y de repente voy a empezar a ser codependiente. No, entonces me va a Claro, buscar un jefe papá, un jefe mamá, me va a buscar una amiga mamá, un amigo papá, ujú. no, y voy a depender y voy a ser víctima. ¡Ah! Eso es muy Voy cierto, a ser víctima. claro. ¿Por qué? Porque no falta en la vida quien quiere pagar las facturas por uno, Sí, ¿no ve? exacto. Y de repente ya, pásame, pásame, yo te pago la vida, pásamela, pásamela, yo te pago, yo lo hago. Ajá, Pero claro. ojo, yo decido. Wow. Esa parte es muy interesante porque al final
es como que dices, o sea, si al final no has crecido del todo, entonces como que en la edad adulta sí o sí vas a comenzar a actuar como un niño. Entonces ahí tal vez va la importancia de cuidar a tu niño interior, De ¿verdad? cuidarlo y sanarlo. Y sanarlo. Sanarlo. Pero para eso tenemos que entender las 5 heridas. Ya, ¿Ya? Si ya ya. tenemos estas dos, ¿no? Tenemos la, Sí. la herida del vínculo emocional, tenemos la herida de la estructura y los límites, ¿no? Que nos va a dar seguridad, pero de estas dos se va a desprender lo que vamos a llamar herida del abandono, lo que hablamos hace un rato, herida del rechazo, Sí. ¿no? Que generalmente siempre se da en una de las figuras paternas. En la gran mayoría de los casos se da siempre con el sexo opuesto, ¿ya? ¿Por Ya. qué? Porque prácticamente el papá o la mamá que rechaza a este niño es que ve en este niño sus propios defectos. Y es lo que no le gusta ver. O ve Claro. reflejada su historia y es lo que quiere negar. ¿No? Ya Después entiendo. tenemos la herida de la humillación. Cuando algún Ya. papá en algún momento te dice, ay, qué cochino eres, ¿cómo no te vas a arreglar? Te pasas. Una cosa es que lo digas cuando tu hijo reiteradas veces ha hecho el problema, ¿no? A pesar de que tú quieras, pero otra muy distinta que lo hagas reiterado, que le digas todo el tiempo que eres cochino, que eres gordo, que eres eso, que eres aquello. Entonces el niño va a crecer con eso, con el soy, 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 soy. Claro. No, pero no va a ser algo positivo, soy siempre algo negativo, soy gordo, soy feo, soy cochino, soy estorbo, Siempre soy algo malo, ¿no? siempre. Sí. No, entonces tenemos abandono, rechazo, humillación, traición. Traición. La herida de la traición. Cuando un niño se siente traicionado, hay un momento en el que los papás prometemos cosas. Por ejemplo, sacas buenas notas y yo te lo compro el celular que quieres. O, por ejemplo, dejo de trabajar ese sábado y juego contigo todo el sábado. Te saca buenas notas. El niño cumple las notas y el papá se olvidó de su promesa. Eso pasa muy seguido. Sí. Se olvidó de la promesa y de repente todavía el papá tiene el cinismo y son tan cínicos los papás. ¿Qué pasó ahí? No, o sea, los papás somos cínicos, vamos a ser realistas, ¿no? Sí, sí, es cierto. Entonces, él nos reclama, papi, ya saqué mis notas, ya ¿dónde vas a ir el sábado? ¿Qué? ¿Qué? Estás estudiando para vos, no para mí. Exacto. Pero papá, hicimos un trato. No. Otro día será. Ahora no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo eso. No somos capaces de decir, ¿sabes qué, hijo? Perdóname. Me olvidé. No te cumplo este sábado, pero por favor dame otra oportunidad y lo hago otro sábado. Claro. ¿No? O no te puedo comprar el celular que te prometí, pero también quiero que me entiendas. Tengo esta situación económica, pero podemos ahorrar juntos y compramos el celular, pero ahorremos juntos. Ayúdame, No, por favor. no, otra solución, No, claro. o sea, y el niño se Claro. siente parte de la solución, pero no lo hacemos. Entonces ahí el niño se siente traicionado. Claro. Esa es una forma de traicionar. Otra forma en el momento en el que el niño se siente traicionado es cuando en la relación de pareja Sí. aparece un tercero. Puede ser de la mamá, como puede ser del papá. Cierto, claro. ¿No? Claro. Y de repente el niño se mete en un problema que no es de él, un problema que solamente es de pareja, porque él traicionó a su esposa. No podemos hablar de una traición a los hijos, porque eso es de pareja, no es de papá e hijo. Pero lastimosamente en ese problema metemos a los hijos. Ya son, y meten los dos papás, no solo las mamás, o sea, ahí no vamos a poner que las mujeres dramáticas, no, los metemos los dos. ¿Por qué? Porque queremos hacer que nuestro hijo se vaya de nuestro lado. Pero lo único que logramos es que el niño se sienta primero traicionado y se sienta solo. Y diga, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque no sé, a ver, ¿este es un hogar o es una cloaca? Porque tiene techo, pero siento frío. Claro.
y de pronto el niño está así como que en el fondo de algo y ya, o sea, también como él mismo sale de ahí, ¿no? Ajá. Y la Cierto. etapa de la infancia es la más delicada porque es la etapa en la que nosotros vamos a desarrollar habilidades sociales, Ujú. no mecanismos de defensa. Ah, Habilidades sociales para poder enfrentar esa bandeja de la vida que se llama sociedad, a claro. donde vamos a ingresar en un Ujú. contexto laboral, educativo, como queramos llamar. Y la quinta herida es la injusticia, la herida de la injusticia. Cuando el ejemplo que decía, no, o sea, yo hago el trato, yo cumplo, y mi padre no. Ya, aparte Claro. de sentirme traicionado, esto es injusto. Hicimos un Sí, trato, ¿no? totalmente. O, por ejemplo, están jugando los niños y rompen un plato Ujú. y lo rompe el menor. Claro. Viene el papá y en lugar de actuar como adulto, actuamos como otro niño. Entonces dice, ¿qué pasó? Es que ponte que Pablo es el mayor y Pedro es el menor. Entonces Sí, dice, estábamos jugando y Pedrito lo hizo caer. Y el papá, en lugar de hablar con Pedrito y decirle, a ver, hijo, sí, en otra ten cuidado, porque esto se puede comprar, claro, pero si te cortas, vas a sufrir tú, voy a sufrir yo, pero vas a sufrir más vos. ¿Por qué? Porque te van a tener que coser, un sinfín de cosas, ¿no? claro. ¿Que hay solución? Sí hay solución, hijo, pero evitaremos los accidentes. Mm, Sería lo más racional. Pero claro. no, el papá adulto va a ir y va a decir, pero tú, ¿por qué no te fijas? Tú eres el Exacto. mayor, tú deberías estar ahí. Sí, ¿Qué estabas? ¿Por qué tienes que jugar como niño? Porque es niño, o sea, claro, o sea, no hay o más, sea, sí. ¿por qué? Porque es niño y siempre va a jugar como niño porque es niño. El hecho de que sea el hijo mayor no significa que sea el hijo adulto. Una Claro, cosa es ser adulto y otra cosa es ser el mayor, ser el primogénito. Las claro. posiciones de los hijos tienen que ser bien determinadas, pero no por eso decir, porque es el mayor ya sabe que tiene que ser adulto. No, ser adulto lo aprendemos en el proceso y aprendemos habilidades conforme vamos creciendo. Wow. Tenemos estas 5 heridas. Ujú. Ahora, ¿qué resulta de estas 5 heridas? ¿Cómo se curan? Primero, ¿qué mecanismos de defensa tenemos? Ah, a ver, claro. En el abandono, ya te he dicho, vamos a ser codependientes. Vamos a Sí, buscar una persona agresora, vamos a buscar un papá o aquella mamá que nos faltó. Sí ya, o sí, la vamos a buscar, ¿no? claro, Y por ende nosotros vamos a ser víctimas, claro. ¿no? Pero lo más chistoso es que vamos a ser manipuladores también. ¿Por qué? Porque el otro va a decir, pásame la factura, Sí, pero yo decido. Y el otro va a decir, perfecto, pero yo soy víctima, no te olvides que me voy a quejar. Y claro, por ende, ¿a quién van a defender? A la víctima. ¿No claro, ven? Entonces es un juego de tira y afloje que va a haber. Y eso es lo que pasa en la violencia intrafamiliar. claro. Porque muchas veces yo les escucho Sí, a mujeres cuando hablan a veces en el auto, que mi marido me pega, tengo que rogarle para que me dé el dinero, no me da. Y exacto. la pregunta es, ¿por qué sigues ahí? Claro, ¿Por qué sigues claro, ahí? Y ella dice, no sé, es que por mis hijos. Y eso es mentira, no es por tus hijos, es porque primero tienes miedo. exacto. Y segundo, es más cómodo ser víctima que ser protagonistas de tu propia historia. Porque eso implica Mm. conocerse uno mismo y empezar a desarrollar habilidades que están dormidas gracias al miedo. Wow, wow, esa parte es muy interesante y ahí tal vez un paréntesis porque yo estaba anteriormente Ujú. indagando más sobre este tema de la codependencia, ¿no? Y dice que para que un codependiente exista, sí o sí tiene que existir un dependiente. Entonces, muchas veces los codependientes están con alcohólicos porque también son dependientes, con algún tipo de persona que es adicta, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es la diferencia tal vez entre un dependiente y un codependiente? Ya. El dependiente prácticamente es aquel que siempre se va a poner como el que necesita. Ujú, No, esto siempre va a buscar ujú, a la persona, como te decía, un papá, exacto. una mamá, Ahora, codependiente es como un doble dependiente, porque esta persona puede beber, ¿no? Y el problema de la violencia en,
en la mayoría de los casos, siempre está relacionado con el alcohol. Siempre. Totalmente. Últimamente he visto en carnavales, se ha escuchado los Sí, feminicidios, ¿no? sí, es terrible. Y todos dicen, pero siempre le pegaba y de borracho. Entonces te vuelves codependiente cuando ya hay una dependencia a una sustancia. Obviamente Ah, tú no tomas, pero la persona sí. claro. La codependencia tiene que ver mucho con que yo no consumo, Ujú. pero dependo y cuido de Sí, alguien que consume. Si tenemos, por ejemplo, ya hemos tenido la codependencia, exacto. entonces vamos a tener la herida del rechazo. Y puede que por esta herida yo empiece a volverme la super mujer. O sea, Ajá, yo lo puedo todo. Y como he aprendido a, por ejemplo, a cocinar, aprendí a lavar, he aprendido a cuidar a mis hermanos, he salido profesional, he hecho esto, he agarrado, o sea, de repente me vuelvo en la salvadora del mundo. Agarro la responsabilidad de todos. claro. Tiene un problema alguien, yo lo resuelvo. Necesitas plata, yo te doy. Ujú. Fulanito no tiene zapatos, yo le compro. Eh, Estoy llorando, yo te consuelo. Y, y de repente llega un momento en que te agarraste tantas responsabilidades que te olvidaste de tu mayor responsabilidad que eres tú. Claro, Y cuando claro, tú quieres sí. tener tiempo, ya no hay. ¿Por qué? Porque dejaste que los otros asuman que tú tienes la responsabilidad de resolverles la vida a ellos. Wow, eso es muy interesante porque normalmente cuando uno tiene esta Ujú, herida de rechazo, o sea, es como que no puedes aceptar no y vos tampoco puedes decir no, ujú, porque al final cuando tú dices no a algo, ujú, te sientes mal, o sea, comienzas a decir no, pero ¿por qué estoy diciendo no si yo, ujú. yo sirvo para los Es demás, que son ¿no? muy complacientes. Claro, No, bueno, a todos le dicen sí. exacto, sí, Todo, sí, 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 sí. sí, 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 sí. Y de repente los sí ya no alcanzan. Y Ujú. cuando quieres decir no, te viene el sentimiento de culpa porque el otro te dice, pero es que tú me has dicho que tú podías ayudarme para eso, ¿para qué te has comprometido? Tú no deberías haberme dicho, es por tu culpa que ahora me ha ido mal. Y de repente tú, perdón. O sea, no es tu vida, porque estás pidiendo perdón. Cálmate, a ver. Claro, No, y ese es otro mecanismo que nosotros agarramos. Sí, claro, ahora, ¿qué nos ocasiona este mecanismo? Que podemos tener problemas de obesidad. ¿Por qué? Porque nos comemos todo nos claro. ocasiona ansiedad y empezamos a atragantarnos con comida, ¿no? Y Wow, empezamos a engordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos tragamos nuestras emociones sí. para aceptar las emociones de los otros, los problemas de los otros, y tragamos nuestros problemas y eso nos ocasiona ansiedad. Eso es lo que nos ocasiona ansiedad. O sea, la herida de rechazo muchas veces entonces nos puede conducir a la obesidad, porque estás ahí como que comiendo para sacar todo ese Ujú. sentimiento que en realidad lo querías decir, pero al final no lo has Y dicho, el ¿no? rechazo va con la humillación, no te olvides. Ah, claro, ahí vamos con la Con la tercera. tercera, Sí. el rechazo va a ir con la humillación. ¿No? El momento en el que te dicen, ay, no es bien el trabajo, es que esto, y de repente tú te empiezas a esforzar por agradarle al otro. Ujú. ¿Y cuando te agradas tú? ¿Cuándo te Claro. aceptas tú? Buscando en el querer hacerte aceptar con el otro. Ujú. Anulaste a la persona más importante en esta vida, uno mismo. Uno mismo, totalmente. Ujú. Y ahí es donde viene pues el problema de lo que decíamos la gula. La Comer, gula. comer, 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 comer. ¡Ah! Y ahí tenemos el problema de la obesidad. Claro, y ¿Ves? eso también no, tal vez no solo se manifiesta con la obesidad, ¿no? O sea, tal vez podría ser también con el tema de, como estábamos hablando también del alcohol, Ujú. de alguna otra droga, porque en realidad no quieres estar en la realidad, vos te quieres escapar, Eso es otro ¿no? mecanismo de defensa. Mm. Eso, por ejemplo, es el mecanismo de la ausencia. Entonces yo me anulo, Yo me anulo, yo me voy a exacto. anular, yo me voy a anular porque aquí no vale la pena vivir, aquí se sufre, entonces yo voy a estar ausente y no voy a sufrir y no voy a... Y es ahí donde nos metemos sustancias que no debemos. ¡Ah! El mecanismo de la anulación, No, de la yo anulación. me anulo del todo, ¿no? Ahora,
puede que tomemos sustancias, como también puede que desarrollemos otro tipo de trastornos, Ya. ¿no? Por ejemplo, trastornos de personalidad, ¿no? Ese es muy... Pacientes que Sí. pueden tener hasta 7 personalidades. ¡Wow! ¿Por qué? Porque cada personalidad le ha resuelto la vida en algún momento de su historia. Y no se anularon, se quedaron. Y estas personalidades pueden tener diferentes nombres. Pueden tener Wow. diferentes nombres, pero tiene un origen, tiene alguien que las crea. Y son ellas mismas las que te dicen quién las crea y por qué las ha creado. Y cuál es la hermenéutica, cómo actúa cada una de ellas. Wow, qué interesante. Para esto les recomiendo que vean la película Fragmentado. Ajá. Es muy buena esa película y les va a hablar igual sobre este tema de las personalidades para que lo puedan ampliar un poquito más. Esta herida es súper interesante, o sea, realmente hasta puedes crear nuevas personalidades, puedes, o sea, tal vez hasta enloquecer un poco, ¿no? Obviamente, porque ya estamos hablando de un rasgo psicótico, porque vas a evadir, Claro. ¿no? Vas a evadir, yo me anulo, había un mecanismo que era niño eterno, ¿no ven? Que hablamos hace un Exacto, rato. Ahora, exacto. este va a ser un mecanismo de anulación, de ausentarme de la realidad, ¿no? Lo puedo hacer químicamente como lo puedo hacer Mentalmente. mentalmente. ¿Cómo? Claro. Voy a dejar que mi inconsciente trabaje y voy a dejar que el consciente sea archivado. Porque no te olvides que ahorita estamos trabajando con el consciente, Claro. pero el que guarda todos nuestros traumas, toda nuestra información negativa, es nuestro inconsciente. Qué interesante eso, porque al final es como que estás escapando. Y ahora veo, o sea, es normal para muchos escapar, porque, digamos, llegar hasta la inconsciencia bebiendo, o sea, para muchos es súper normal y dices, ok, simplemente se me han pasado las copas y ya. Pero en realidad ese es un mecanismo tal vez de tu niño interior que está un poco dañado, ¿no? Claro, porque cuando estás en estado etílico te vuelves bien niño, Exacto, ¿o no? sí. Haces las peores locuras, ¿no ves? Sí, es cierto. Haces las peores aberraciones y de repente no te arrepientes porque dices, es que estaba en estado etílico. Exacto. No, o sea, me justifica el que estaba borracho. Estaba bajo copas. No, pero Claro. no, eso no es justificativo. Claro. No, eso es solamente un consuelo, un autoconsuelo para no asumir las responsabilidades de mis acciones. Porque toda acción va a conllevar a una reacción. Claro. Positiva o negativa, debo ser responsable yo, porque yo decidí. Ahora, hay otra herida, la traición. ¿Qué mecanismo de defensa nos va a traer? Pues el controlador. Pues Va a ser celoso. el celoso, justamente. En relaciones va a ser el celoso, el que tiene que decidir, el que te va a decir qué te tienes que poner. Si hubiera ahorita un celoso, ya te hubiera dicho, ¿cómo te vas a vestir así? Sí, ¿Qué ha pasado? ¿qué te pasa? Que no puedes usar minifalda a menos que yo te dé permiso, ¿no? Exacto. Y hay muchas mujeres que se buscan ese tipo de hombres. O sea, si te das cuenta, Eso es un herido de la traición que se une con un herido del abandono, ¿no? O sea, si se dan cuenta, esos dos se unen y de repente él es el agresor y ella es la víctima. Eso es cierto, claro, ¿No ves? claro. Entonces Claro. tenemos esta relación que en algún momento se van a complementar, sí, pero también se van a mutilar. Y va a salir más mutilada ella. Claro. No, porque él va a ser el controlador. Y generalmente ellos cuando son jefes son igual. Son agresivos. Sí. ¿Ya? Son agresivos, son el yo todo lo puedo, si yo no lo hago no lo van a hacer bien, ¿no? Y cuando no les alcanza el tiempo, les llama la atención, ¿por qué no lo han hecho? Pues usted no nos ha dado, no, pero ustedes debían haberlo hecho, que dónde está la iniciativa, que ustedes, ¿para qué les pago? ¿No? Entonces es una persona que muy, muy difícilmente va a reconocer sus errores. Y siempre va a hacer cargar al otro con su error, siempre va a hacer cargar al otro con su culpa. Él nunca tiene la culpa, él siempre está tranquilo, ¿no? Y de repente en la relación, obviamente va a meter a una tercera persona. Wow. ¿Por qué? Porque va a repetir historias. Claro. El tema de la traición me parece súper interesante porque al final, o sea, si no has curado bien esa parte, sí o sí vas a volver a vivir eso hasta que lo sanes, ¿no? Y qué duro eso.
¿Y eso también es herida? ¿Se puede relacionar con los narcisistas? Se puede. El narcisista, no te olvides que todo narcisista es una persona con baja autoestima, Ujú. ¿no? Es una persona que tiene que humillar para existir, ¿no? Entonces, tienes mucha luz, te tengo que apagar, Ajá, porque no me estás dejando brillar. claro. Entonces, yo te voy a apagar. ¿Y cómo te voy a apagar? Voy a estudiarte. El narcisista es un sociópata encubierto, ¡Ah! porque el narcisista Sí, te va a estudiar, va a ver tus defectos, va a ver dónde más te duele y es ahí donde te va a atacar. te va a Y ahí te va a punzantear. bajar. Wow. Eso me parece súper loco, porque, o sea, muchas veces es como que ves a las personas normales, ¿no? Ujú. Todo, pero nunca sabes cuándo te puedes chocar con un narcisista. Y eso es duro, porque al final, después de todo lo que ha pasado, después de que tal vez te has enamorado, después tal vez que has creado un vínculo con esta persona, recién te das cuenta y dices, ay, Ujú. era narcisista. No, siempre ha sido. Otra cosa es que tú nunca lo has querido ver. Ah, Ah, no, te has cerrado a esa realidad. O sea, siempre fue. El narcisista no se esconde. Porque no te olvides que a él le gusta que lo vean. claro. No, o sea, el narcisista nunca se va a esconder ni va a mentir. Obviamente es un mentiroso patológico, ¿no? Pero no va a mentir en su forma de mostrarse, porque a él le gusta que lo vean. Pero sí se va a mostrar como la persona más educada, la más caballerosa, Sí. la más, como tú dices, la más fiel, Claro. con los valores, pero él va a decir que tiene sus valores, o sea, se va a querer mostrar, sí, va a decir, y de repente tú lo vas a ver, una persona normal, entre comillas, lo va a ver y va a decir, ¿y este qué tiene? Claro, Habla claro. mucho de él, porque el narciso sabe llegarte, Claro. sabe cómo llegarte, sabe qué es lo que te gusta y te da por ese estilo. Clara muestra para las mujeres que quieran ver al narciso agresivo en su totalidad, vean esta película que se llama Durmiendo con el enemigo. No la he visto, pero hay que verla. Pero véanla, es Ya. súper interesante y ahí ves cómo realmente funciona un narcisista. Wow, hay que verla, tienen Uh-huh. que verla. Yo también, es mi tarea ahora. Ya. ¿Ya? Entonces, Sí. ya tenemos estas heridas, ya tenemos Ujú. estos mecanismos. Y el último mecanismo, que es el de la herida de la injusticia, Ya. es esta persona que siempre va a buscar la aprobación de los otros. Siempre. Ujú. Siempre va a intentar hacer todo para que la aprueben, va a intentar mostrarse del todo para que la aprueben, sí o sí. Este se puede unir un poco con la herida de rechazo, Se puede ¿verdad? unir, se puede. Entonces, sí o sí tiene que estar presente, tiene que hacerlo a la cabalidad. Son Ujú. perfeccionistas. Claro. Estas son las personas bien perfeccionistas, que tienen que estar, se vuelven obsesivos, ¿no? Entonces, que si esto está, ponte que esta sea la base del celular, Sí. yo lo dejo aquí. Si esa persona tiene la herida de la injusticia, va a mirar, pero ¿qué te pasa? Tiene un lugar que no ves, tiene que estar aquí. O sea, para Exacto. ellos el desorden es como que les hubieras movido el mundo Claro. y como que perdieron su autocontrol. De ahí tal vez nace el TOC de la limpieza, ¿no? Ujú. O sea, trastorno obsesivo Obsesivo compulsivo. compulsivo, sí. Entonces Ya. son los perfeccionistas, cualquier cosita, ven detalles, ven esto. ¿Por qué? Porque siempre quieren estar, que les digan, perfecto, lo haces muy bien. ¿Por qué no aceptamos que hemos venido aquí a aprender a ser perfectos, pero aprender desde nuestra imperfección, Claro. ¿no? Y eso es lo que no nos permitimos. Y eso también viene por el miedo que tú has generado cuando eras un niño, ¿no? Ujú. Porque al final, o sea, cuando hablamos de todos estos miedos, del rechazo, del abandono, de la humillación, de la injusticia, todo esto, es porque de niño algo no te han dado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿desde cuándo generas estos miedos? ¿Desde que naces? O sea, Desde vientre, desde el vientre. desde el vientre. Se han hecho estudios en Alemania más que todo. Se ha hecho un estudio el año 2008 o el Sí. 2018, no me acuerdo. Entre uno de esos dos es el parámetro. Pero se ha comprobado que todo lo que pasa a la mamá
todo, absolutamente todo, desde miedos, tristeza, ira, preocupación, estrés, el cerebro del niño lo almacena. No, qué terrible. Entonces naces con una historia, naces ya Ya. con miedos y no sabes a qué. Claro, exacto, eso No, o es sea, cierto. tengo miedo, pero ¿por qué? No sé. No sé. Y eso es porque de niño, de vientre prácticamente, tú ya venías programado Mm, para ser tímido, para ser muy explosivo, impulsivo, dependiendo mucho de cuál ha sido el contexto en el que la mamá ha ido desarrollando su embarazo. wow. Entonces, es desde vientre, se refuerza en la infancia. Wow, eso es muy interesante porque al final es como que eh, cuando estás embarazada realmente Ujú, tienes una carga mucho más fuerte, o sea, ya todavía el tema del físico, ¿no? De que tienes que tener bebé y todo, pero también tu tema mental, o sea, estar tranquila, tratar de relajar tus emociones y todo ujú. esto, ¿no? Para que no te, o sea, para que el niño no salga con todos los miedos que Con tú toda me la dices. carga emocional que le estás metiendo. Lo que tenemos que hacer en estos casos es darle la importancia al embarazo como debe de Ujú, ser, ¿no? Y para eso yo considero de que los ginecólogos deberían trabajar de la mano con los psicólogos. totalmente. Cuando se embaraza una mamá, primero es una impresión fuerte, porque te ven la inseguridad, sí o sí, ¿no? Claro, O sea, ¿qué voy a seguro. hacer? ¿Y ahora qué viene? No, o No, sea, ¿qué voy a claro. hacer? No puedo con mi vida y está viniendo otra, no, o sea, Sí, ahora viene. qué, Y sí, en los claro. hombres el shock es peor. El shock es Claro. peor porque nosotras tenemos todavía esa dicha de sentir al ser dentro, Ujú. pero ellos no. ¡Ah! Y de repente ellos siempre Claro, viven en la inseguridad, porque a claro. nosotros nos recuerda la patadita del bebé que está Que seguro ahí esté ahí. adentro y que Claro. nosotros lo podemos cuidar, lo podemos ver ahí Sí. dentro. Ellos no. Ellos les vean la inseguridad. ¿Y si no soy buen padre? ¿Y si no lo quiero? ¿Qué voy ¿Y a si no hacer? me gusta? ¿Lo devuelvo al remitente? ¿Qué hago? No, o sea, Claro, ¿qué hago? todo es Claro, el que hago con los hombres. Pero los hombres tienen este chip que les han impuesto de que un hombre no se queja. claro. Un hombre nunca llora. Los Exacto. machos no lloran. No sé, mi perro es macho, pero llora. Si le Pero, pateas, llora. y ahora, No, o claro, o sea, sea, no tiene nada que si ver, lo ¿no? dejas solo, llora. Claro, Entonces, nada tiene que ver con ser macho o no ser macho. claro. El llorar es un instinto humano, en realidad es un sentimiento y es una descarga emocional Ujú, humana que claro. no debería ser reprimida para nada. Eso es muy cierto. Y bueno, la verdad es que muchos hombres sufren con eso, porque al Uh-huh. final es como que cuando sacas tu verdadero yo, ¿no? ¿Cuándo dejas que tu niño llore? Claro, Porque, a ver, ahora sí, aquí viene cómo sanamos a nuestro niño. ya. Vamos a Vamos eso a ver. justamente. Y al final también, o sea, estas hemos tenido así como que 5 heridas, ¿verdad? Uh-huh. Las que las hemos resuelto, las cuales tenían sus 5 mecanismos de defensas y bueno, más todavía que tenía cada uno de estos. Uh-huh. Ahora vamos cómo se cura cada uno de estos mecanismos de defensa. Uh-huh. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar conciencia de que nuestro niño interior no se va a sanar en una clase, ¿no? Pero sí lo vamos a poder consolar en una clase. Sí tienen que buscar ayuda porque trabajar con el niño interior es trabajar con un pasado que nos duele y que archivamos hace tiempo, Ya. ¿sí? Ujú. Y nos vamos a permitir sentir ese dolor. Nos vamos a permitir sufrir con ese dolor. Es como abrir la herida, dejar que salga la pus, agarrar alcohol, dejar que arda y coserlo Ya. para que cicatrice bien. Es Ya. lo que vamos a hacer. Pero eso se hace en terapia. Y para que tengas una buena terapia, tienes que conectar muy bien con tu terapeuta, con tu psicólogo o psicóloga. ¿Qué es conectar? Es que yo pueda tener confianza Ujú. en mi terapeuta. Pero si me voy con un terapeuta que no le tengo confianza, pero voy porque, no sé, es un terapeuta de renombre, ¿no? Y cobra re bien también, ¿no? ¿Qué puede Voy, pasarte? voy y de repente me dice, ya ha pasado una hora, yo he hablado de todo, pero él no me ha dado ninguna respuesta.
Entonces estoy perdiendo mi tiempo. ¿Por qué? Porque el terapeuta no está conectando contigo o tú no estás conectando con el terapeuta. Eso es bien importante porque al final muchas veces trabajamos con un psicólogo Ujú, y decimos, ya no volvemos a ujú, creer en la medicina, en los ujú, psicólogos y todo, porque tal vez uno nos ha tocado que estaba mal, ujú, o sea, que tal vez no hizo tal vez un buen trabajo como tú dices, ¿no? ujú, Entonces, por eso es importante buscar a alguien que realmente vas a tener toda la confianza de contar tantas cosas. ujú. Y aparte, esta herida, o sea, como que tú la sacas, la expresas, y en el tema de la violencia también. Claro, en el tema de la violencia igual más si es violencia sexual. Ya, No, generalmente, mi persona, no sé cómo sí, lo hacen los otros colegas, que cada uno tiene su forma de trabajar. Por lo general, yo cuando viene un paciente, em, yo no le hago la entrevista primero, siempre primero le hago dibujar y en el dibujo yo ya veo cosas que debo preguntar. Y generalmente siempre me sale cuando hay violación o hay toques impúdicos, me sale. Yo le digo, ya. ¿tú has sido víctima? Mm. Porque en tu test me sale y me dicen sí y rompen en llanto. O sea, es la mejor forma de sacar, ¿sí? Entonces podemos sacar virtudes, es como sacar lo bueno de lo malo, Lo bueno de lo malo, sí. ¿no? Entonces hay que ser resilientes, hay que aprender a ser muy resilientes, pero para eso dejemos de tenerle miedo a conocernos a nosotros mismos, dejemos de tenerle miedo a expresar lo que sentimos. Ujú. Tal vez no es lo que decimos, sino el cómo lo decimos. Claro. Entonces tenemos que aprender a hablar, a decir, a expresar, pero Ujú. por sobre todo amarnos. Y para eso vamos a hacer una técnica que se llama abrazo mariposa. ¡Wow! ¿Ya? Quiero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestros deditos, lo vas a cruzar así ¿Ya? y te vas a poner ay, aquí por el corazoncito. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando tú sientas que estás con mucho estrés, que ponte que tienes un problema y crees que no lo vas a resolver. Sí. Entonces, tu niño asustado va a reaccionar ahí. Y lo que vas a hacer es esto. Como las palpitaciones del corazón, vas a hacer este sonido, vas a cerrar los ojos y vas a tararear una canción, la que tú quieras. Tiene que ser una feliz. La, como tú Ah, quieras. ya. La, y te balanceas de izquierda a derecha. La, 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 la. Mm. Y cuando te sientas más tranquila, te despiertas y te dices, todo va a estar bien, porque estoy aquí. Y Ay, listo. qué bonito, hermoso. La verdad es que se siente como si estuvieras arrullando a tu niño, ¿verdad? O sea, realmente se siente así, Es que es volver muy a los cálido. brazos de la mamá cuando eras bebé y te Claro. arrullaba. Por eso es el balanceo de izquierda a Derecho. derecha. ¿No? Y eso Wow. autorregula nuestras emociones. Claro, Por eso es importante incluso el balanceo en el desarrollo psicomotor de nuestros niños. claro. Porque al final es como que esa parte bonita cuando eras niño, o sea, cuando te has olvidado realmente de ser niño, cuando Ujú, has tomado tal vez, como decíamos, el papel de la mamá o has tenido que crecer muy rápido porque tenías que cuidar a tus hermanos ujú, o por alguna razón has perdido esa parte de la niñez, tal vez por algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, lo más importante cuando tienes una herida así emocional muy fuerte es volver ujú, a ti, volver a ese niño, cuidarlo, ujú, amarlo. En el caso de la violencia física, digamos, de violencia psicológica también que puede haber y sexual, eh, la mejor manera es ir a terapia, ¿verdad? tenemos que ir a terapia y les voy a decir por qué. Ujú. Tenemos que ir a terapia porque tenemos que tener el permiso de nosotros, de darnos el permiso de reprochar a mi papá y a mi mamá lo que no me gustó, de decirle al agresor que fue un desgraciado que me lastimó, de permitir a ese niño que grite. O sea, ya encontré mi herida, ya Ya, sé dónde está. Ahora tengo que darle voz a ese niño.
Ya. Tengo que permitirle que reclame a su mamá. Obviamente no vamos a llevar al papá y a la mamá para que les reclame, porque eso no va a ser muy productivo. Claro. Pero hay una terapia que yo manejo en, en el consultorio ¿Sí? que se llama el capitán de mi alma. Ya. Ese capitán de mi alma a mí me permite que este niño pueda gritar, protestar, insultar, pueda reclamar todo, Ujú. todo lo que él quiera, ¿no? Pero después, al final, tiene que agradecer, Ujú. agradecer que a pesar de todo, él está ahí Claro. y tiene que perdonar. Ahora, hay tres tipos de perdón, Ah, eso es importante. ¿no? Ahora Hay vamos tres al tipos de perdón. perdón. El te perdono y aquí no pasó nada. Ya. Borrón y cuenta nueva. Volteo de página. Sí. Ya. El segundo tipo de perdón es el te perdono, Ujú. pero haz que confíe en ti. O sea, trabaja para que yo pueda confiar en ti. Ya. Perdón con cambio. Creo que puedes valer la pena, pero Ujú. haz que yo sienta que realmente te Claro. mereces, Ujú. que pueda valer la pena. Te voy a dar la oportunidad, voy a estar ahí. Pero no pidas ser la misma, Ujú. porque primero tú me tienes que demostrar que no eres el mismo, ¿Qué has cambiado? que has cambiado. Ujú. Y el te perdono, pero te quiero lejos de mi vida. Te perdono, pero ya no vas a formar parte de mi vida, Ujú. por lo tanto el recuerdo ya no me va a lastimar, vas a ser parte de un pasado del que aprendí. Y hasta ahí llegaste. Ya. Por eso son tres tipos de perdón que la persona va a elegir. O sea, no es que tú le impongas, no es como, yo soy muy partidaria de la iglesia, soy católica, pero siempre dicen, es que Dios dice perdona a tu prójimo y después ven conmigo. Sí, cierto, Ujú. cierto. Pero hasta Jesús hizo a un lado a las personas que no entendían y prefirió alejarse. Los Wow. perdonó, pero se alejó. Les dijo, Claro. ustedes sigan con su vida, yo voy a seguir con la mía. Voy a enseñar a quien quiere aprender. Por eso también está la parábola de las semillas. ¿Lo Exacto. ves? Cuando tira las semillas y el que quiere oiga, el que quiere obedezca, el que quiere Exacto. escuchar oiga, el que quiera cumplir cumpla, pero eso depende de cada uno. O sea, la Sí. Biblia no es que te imponemos un perdón o una acción, no, es que el perdón no es un obsequio al otro, Claro. el perdón es un obsequio a mí mismo, Ujú. es que yo me libero de esa carga, me libero de ese odio, de ese rencor, de ese sentimiento de culpa que tal vez nunca fue mío. Claro. Claro. Eso es, o sea, es Cierto. liberarme yo. Claro. Ujú, Y una vez que te liberas, o sea, para perdonar, realmente tienes que soltarlo, ¿no? O sea, recordar, ujú, recordar, tal vez, en algunos casos, tal vez sea bueno escribir, ¿no? ujú. Escribir, esto es lo que ha sucedido, Eso es el llorar. capitán de mi alma. Ah, Ah, por genial, eso sí. ese es el capitán de mi alma. Tal vez escribir un poquito, ¿no? O sea, sí, escribir lo Ujú, que ha sucedido, llorar todo lo que se tenga que llorar, soltarlo y ya con eso decir, ya te perdono, o sea, ya te ujú, perdono y hasta ahí fue lo que sucedió y ya, y ujú. ya, y ya ahí lo dejo. Pero ¿cómo le dices a tu mente que deje de pensar en esa situación y con los mecanismos de defensa que también ya has creado? Lo bonito de la terapia es eso, es que cuando nos permitimos hablar de las heridas, nos permitimos hablar del pasado, Ajá. es cuando nuestro cerebro también se educa y dice, chinga, tienes Ajá. razón, Así es todo, tenemos que claro, hacerlo así. Pues claro, ya va. Y de repente te claro, vacías solo. ¿Por qué? Porque el cerebro piensa y repiensa por todas las cosas que tienes guardadas, que tienes ahí empaquetadas y que quieren salir exacto. y se manifiestan en conductas errantes. Wow. Ahora ya hemos visto que, bueno, lo principal para el niño interior, o sea, para curarnos a nosotros mismos, es ver, o sea, ver las heridas, ver lo que realmente ha sucedido en un pasado, reconocer lo que lo que eso nos ha causado. En este caso han sido 5 heridas, ¿no? La herida Ujú. del abandono, de la humillación, La de la traición, traición, la de la injusticia, injusticia. rechazo.
Entonces ya hemos como que visto estas 5 heridas, ya hemos Ujú. visto que estas 5 heridas nos pueden dar como que mecanismos de defensa. Celos, puede haber, no sé, el tema de la codependencia, de la misma dependencia también. Entonces, la cosa es nosotros darnos cuenta realmente qué ha pasado con ese niñito, o sea, o esa niñita, ¿no? Tal vez ha debido a un tema de violencia, tal vez ha debido a un tema de, no sé, de humillación en alguna situación y es por eso que has generado este tipo de defensas contigo mismo, ¿no? Entonces aquí lo que la doctora nos dice es que tenemos que ir a terapia, sanar a ese niño interior. Eh, Hemos visto que se puede escribir si es que todavía no hay mucha economía tal vez para ir donde un psicólogo, lo Ujú. mejor tal vez sea escribir, Escribir. hacer un poco de arte, tal vez pueda servir también. Mm, Generalmente cuando es ira, yo Ujú. recomiendo que vayan a hacer ejercicios, Ya, pero no pesas, porque es muy ya, estático. Para bajar la ira, que generalmente viene por la ansiedad te vuelve irritable, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ir a hacer? Tengo que hacer ejercicios donde todo mi cuerpo se mueva, no solo ya, una parte. Estoy hablando de zumba, estoy hablando de aeróbicos, hasta danza. Por claro. si acaso, el zapateo, Ya, ya, no está no, mal. no, Ya. el zapateo te ayuda a descargar la ira. Ah, Eso súper. se trabaja en musicoterapia. Ay, genial. Entonces yo creo que aquí la cosa es con el niño interior ver las heridas, Ujú, ver cuál ha sido tu mecanismo de defensa, ver realmente dónde te está afectando, puede ser en la ira, puede ujú, ser en la herida del rechazo también, que algo ujú, está sucediendo ahí. Ir a terapia y si aquí como la doctora dice, podemos escribir, podemos hacer ejercicio, podemos hacer diferentes cosas hasta que podamos ir con un médico que nos diga esto es lo que está sucediendo y ujú. puedes ahí como que sacar todo lo que está dentro de ti y después perdonar, date la oportunidad de perdonar. Yo, siendo sincera, no sé cómo será el tema de una violencia mucho más fuerte, pero debe ser algo muy doloroso que con lo que tú estás viviendo y que te debe doler, pero hasta tu último cabello. Entonces, lo principal es realmente cuidarte. O sea, ya tal vez no puedas ir todavía a un psicólogo, tal vez todavía no puedas hacer muchas cosas contigo mismo porque tienes miedo, pero lo primero que yo creo que tienes que hacer es amarte, es respetar lo que ha sucedido, respetar tu pasado, respetarte a ti mismo y ya con eso poco a poco vas a ir sacando lo que tiene que pasar y ya. Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo. Gracias, Erika, por todos tus consejos, por todo Gracias a ti. lo que no, el conocimiento que nos has dado hoy día y realmente me encantaría tenerte de nuevo aquí en el podcast. Gracias. Claro que sí. Y no, más bien gracias a ti, gracias al podcast Viaje Astral. Hoy día hemos viajado con nuestro niño Exacto. y con lo que yo quiero terminar es lo primordial de que el pasado ya no existe, pero si vas a voltear al pasado, que sea para aprender, porque si vas a voltear para lapidarte, no te estás ayudando. Si volteas al pasado es para aprender. Vive tu presente, haz en tu presente lo que no pudiste hacer antes. Tienes ahora la autonomía y la decisión que está en tus manos. No te preocupes por el futuro porque ese todavía no existe y se va a ir construyendo conforme vivamos el presente. Ay, muchísimas, muchísimas gracias, Eri. Ha sido un gusto Gracias a ti. enorme. Y no, pues ustedes, chicos, muchas, muchas gracias por ver este episodio. Yo realmente espero que todo esto les ayude, porque al final esto es para crecer entre tú y yo, porque somos amigos y aquí estamos para todo lo que ustedes necesiten. Síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues hasta pronto, hasta el próximo episodio. Ya Gracias. chicos, gracias.